Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, este es un video de educación, un video de trading, de herramientas que nos pueden ayudar a hacer una mejor operativa, a tener una mejor operativa y a poderla aprovechar de mejor manera. Vamos a lanzar esta nueva serie de videos llamada Trading Basics o las cosas básicas de trading. Vamos a compartir un par de herramientas que normalmente aprendemos cuando estamos apenas empezando a aprender sobre el tema de trading en cualquier tipo de mercado, ya sea futuros, ya sea divisas o forex específicamente, ya sean acciones. Cualquier tipo de mercado les será útil este tipo de herramientas. ¿Y por qué van a ser útiles? Porque básicamente estamos hablando de estructura, de lo básico, de lo que complementa o de lo que hace parte del mercado específicamente. Así que si apenas estás empezando, si apenas estás iniciando en este mundo del trading, bienvenido, quédate hasta el final, que eso te va a ser de muchísima ayuda y vas a poderle sacar mucho provecho en el momento de empezar a operar. Hoy vamos a hablar específicamente sobre las tendencias. Vamos a responder 3 preguntas básicas sobre qué es una tendencia, cómo utilizar una tendencia y para qué nos sirven las tendencias. ¿Qué significa tener una tendencia en el mercado? Cómo funcionan las tendencias en el mercado y un poco de cómo podemos nosotros aprovecharnos de esas tendencias para intentar generar dinero, para poder hacer rentabilidades dentro del mercado Forex. Les voy a compartir entonces esta pantalla. Vamos a verlo dentro del gráfico y vamos a verlo a manera de enseñanza. Vamos a iniciar hablando de 3 situaciones o 3 características que suele tener el mercado. El mercado tiende o suele estar en 3 tipos de posiciones al momento en que entramos a analizarlo. Posiciones o movimientos alcistas, movimientos bajistas o movimientos que son laterales o que no tienen, digamos, ninguna dirección específica. ¿Cómo se vería eso a manera de forma? ¿Cuál sería la figura geométrica que más o menos puede tomar ese tipo de situación? Un mercado alcista, digamos que por una definición clásica, es lo que vemos en los libros de análisis técnico, lo que nos han enseñado como en un análisis muy básico de lo que es el mercado. Normalmente está compuesto por una estructura. Esa estructura está definida de la siguiente manera. Máximos cada vez más altos. Vamos a anotarlo en este sentido. Vamos a ponerle a este otro color. Máximos que son cada vez más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento del precio, cada vez que logra hacer un pico de alto, un pico de ese movimiento alcista, logra ser, cada máximo de ellos es más alto que el máximo anterior. Entonces, cada uno de estos picos, cada uno de estos movimientos es a su vez más alto que el máximo inmediatamente anterior. Y en el mismo escenario, en el mismo gráfico, en ese mismo comportamiento, los mínimos, es decir, los movimientos de la parte baja del gráfico también son cada vez más altos. Es decir, estos puntos bajos dentro de esa tendencia al alza, dentro de esa tendencia alcista, son cada vez más altos uno después del otro. En esos movimientos entonces, nosotros tenemos configurado una tendencia alcista, es decir, podemos deducir, sacar hipótesis, tener teorías en las que nuestra hipótesis o nuestra teoría, según la observación del mercado, nos priorice o nos dé como primera opción, como primera oportunidad, la necesidad de buscar que cada vez el precio busque o continúe subiendo en ese mercado. ¿Por qué en una tendencia alcista intentamos generar cada vez más expectativas o teorías de que el precio continúe subiendo? Es un tema de probabilidades. El trading como negocio, y por eso es tan importante ver este tipo de videos para que no te dejes meter cuentos que no, estas operaciones son espectaculares y tienes el 100% de rentabilidades y siempre te va a ir bien. No. Esto es un tema y el trading como negocio es un negocio de probabilidades, es un negocio de estadística. ¿Cómo generamos un sistema, una metodología, una estrategia de inversión que nos permita optimizar nuestra manera de invertir para colocar la mayor cantidad de probabilidades posibles a nuestro favor? Hay un porcentaje de probabilidades que no podemos controlar, que no podemos manejar. Esas se las dejamos al mercado y el mercado sencillamente hará su papel. Pero las que sí podemos controlar, las oportunidades y decisiones que sí podemos tomar nosotros, esas vamos a intentar crearlas y generarlas de la mejor manera posible. En ese sentido, entonces, lo que vamos a intentar hacer en una tendencia al alza es continuar buscando oportunidades de compra, pretendiendo que el precio continúe subiendo para así poder tomar rentabilidades mayores.
En ese movimiento al alza, entonces, vamos a intentar buscar el mejor precio posible para continuar comprando, para continuar intentando buscar movimientos alcistas en el precio. Esta es una explicación obviamente muy general de lo que sería una tendencia al alza. Esto obviamente tiene unos matices, hay cosas que hay que ver aquí, unas situaciones que se pueden analizar, pero esta es una explicación bastante por encima. No vamos a entrar a detalle de cada caso, de cada patrón, de cada comportamiento técnico, porque nos volveríamos locos y aquí hay otra serie de cosas que hay que ir colocando, que las estaremos viendo dentro de esta serie de videos que vas a ir recibiendo preferencialmente los viernes de cada semana. Entonces, suscríbete, dale click a la campanita para que te avise cuando subamos videos y no dejes de ver los videos y la serie de videos que vamos a estar subiendo si quieres aprender sobre el trading totalmente gratis en este canal de YouTube. Ahora, esto sería una tendencia alcista, un movimiento en el que el precio cada vez es más alto en el tiempo. Es decir, van pasando los días, el precio continúa subiendo y en ese movimiento pues se vuelve cada vez más alto. Ahora, ¿cómo funcionaría o cómo se vería entonces una tendencia bajista? ¿Cómo se vería en ese sentido una tendencia que cada vez más se mueve a la baja? Sería algo parecido a lo que acabamos de ver, pero en un sentido inverso. Por lo tanto, la estructura general de ese movimiento, de esa generación de movimiento de gráfico, técnicamente hablando, estaría compuesta de la misma manera por máximos cada vez más bajos, es decir, dentro de ese movimiento bajista, cada vez que el precio sube un poco, ese poco que sube cada vez es más bajo que el máximo anterior. Entonces vamos a ver que estos picos de movimiento que se dan en estas zonas son cada vez más bajos que los anteriores. Luego vamos a ver esto en el gráfico porque aquí verlo en dibujos es muy fácil, pero luego verlo en el gráfico pues va a ser un poco más complejo o no, dependiendo. A veces el gráfico es bastante limpio. Entonces, miren que aquí esta zona, que serían los máximos de esta tendencia bajista, cada vez son más bajos uno que el otro, y estos bajos, que son la parte baja de esta tendencia bajista, son cada vez más bajos que la anterior. Esta sería la estructura básica de una tendencia bajista. Nuevamente repito, aquí hay otras situaciones, otros matices que hay que ir mejorando y aplicando en el tiempo. Temas como el marco de tiempo en el que hacemos la observación, temas como la fractalidad de ese gráfico y cómo eso se repite en marcos de tiempo más pequeños, etcétera, etcétera. Pero esta es la estructura básica de una tendencia bajista. Sin embargo, el mercado no siempre está o en tendencia bajista o en tendencia alcista. También tenemos momentos en que el mercado presenta movimientos laterales, es decir, movimientos en que el gráfico hace algo más o menos así. ¿Listo? Esto puede pasar o en marcos de tiempo muy pequeños o en marcos de tiempo muy grandes. Sin embargo, en el común denominador de las situaciones, esto pues es un movimiento que no nos presenta una dirección clara, no podemos prevalecer o no podemos darle prioridad a una dirección específica del mercado. Esto tiene otra manera de operarse, pero cuando el mercado no me presenta ni máximos más altos ni mínimos más bajos, podríamos hablar que tenemos una estructura lateralizada o en rango o en una zona de consolidación. Hay muchas maneras y dependiendo en qué parte del gráfico esto se genere, pues vamos a tener ese movimiento con un nombre específico. Ahora, en cualquiera de estas situaciones hay dos cosas que hay que tener muy claras. En el mercado podemos hacer tres cosas. Solamente podemos tomar tres tipos de decisiones: comprar, vender o no hacer absolutamente nada. Esas son las tres opciones que tienes en el momento de enfrentarte a un mercado o a un gráfico o en el momento de analizar cualquier tipo de activo en los mercados financieros. Tú solamente puedes hacer esas tres cosas: o comprar, o vender, o no hacer nada. La mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo, ten siempre presente que vas a estar haciendo nada. El momento de la decisión de comprar o vender, cuando tienes una estrategia de operación de swing trading, que esto lo veremos más adelante, que es una operativa a mediano plazo, que necesitas comprar y esperar un tiempo a que el desarrollo de esa operación se genere, o al contrario, vender y esperar un tiempo que esa operación se desarrolle, pues en la mayoría del tiempo lo que vas a hacer es esperar a que eso se cumpla, a que esas reglas de tu estrategia se vayan generando. Sin embargo, en este tipo de situaciones lo que vamos a hacer es optimizar nuestras probabilidades. Entonces, y aquí viene otro tip para utilizar el tema de la tendencia. Ya sabemos qué es una tendencia. Una tendencia es entonces
o una tendencia al alza o una tendencia a la baja, y es el comportamiento gráfico, la estructura técnica según la cual un gráfico tiene mayores probabilidades de continuar ejerciendo algún tipo de movimiento. ¿Qué significa eso? Si tengo una tendencia bajista, yo puedo intuir, deducir, generar una hipótesis, generar una posibilidad en la cual puedo asegurar de alguna manera que el gráfico tiende a bajar cada vez más, tiende a caer cada vez más. La probabilidad de que el gráfico continúe perdiendo el precio, continúe bajando en su precio, son mayores a que empiece a subir. Y por lo tanto, cuando tengo una tendencia alcista, la probabilidad, la tendencia, la situación estadística me dice que lo más inteligente es continuar buscando movimientos que beneficien el movimiento al alza del precio. Esto es un poco como si tú mañana te dicen que va a jugar el Real Madrid contra cualquier equipo, el Getafe, con todo el cariño por el Getafe. Sencillamente lo digo, es ¿cuáles son las probabilidades de que el Getafe gane? ¿Puede pasar? Por supuesto que sí, claro que puede pasar y es muy posible que gane muchas veces. Pero estadísticamente hablando, de cada 100 partidos en los que el Real Madrid, por la nómina, por los jugadores que tiene, por las condiciones que sea que haya alrededor, juegue contra el Getafe, a manera de ejemplo, sencillamente utilizando un ejemplo, es muy probable que estadísticamente sean muchas más las veces que el Real Madrid le gane al Getafe que las veces que pierda. Por lo tanto, la tendencia en este tipo de partido es que el Real Madrid termine ganándole al Getafe. Ahora, lo mismo puede suceder en el precio. La tendencia nos dice que el precio de un activo, cuando tiene una tendencia al alza, puede continuar subiendo, y cuando tenemos una tendencia a la baja, la tendencia en el precio es que continúe cayendo. Sin embargo, como es un tema de probabilidades, puede llegar a suceder que el precio en algún momento sencillamente o no siga subiendo o no siga bajando. Que esto puede suceder en cualquier momento, pero eso es un tema que veremos en una próxima clase. Ahora vamos a ver esto, todo lo que acabamos de explicar en el gráfico. ¿Por qué? Porque ya hablamos de qué son las tendencias y para qué nos van a servir esas tendencias y cómo las vamos a utilizar, lo vamos a ver en el gráfico. Esto visto aquí de manera, digamos, a manera de dibujos, se ve bastante fácil, ¿no? Pareciera como, vale, pues si yo aquí voy a buscar compras, pues es muy fácil comprar en este lugar, en este lugar, en este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos forma de saber en dónde el precio va a generar ese movimiento de caída para volver a subir. Es decir, no sabemos dónde el precio va a corregir ese movimiento y luego comenzar a subir nuevamente. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En una tendencia alcista, vamos a utilizar aquí el gráfico del dólar australiano versus el dólar americano, una tendencia alcista. Este gráfico nos muestra más o menos la estructura de lo que estuvimos hablando hace un minuto. Un punto alto, un punto bajo, un punto alto, otro punto bajo, otro punto alto. En teoría, otro punto bajo, un punto alto, otro punto bajo, un punto alto, y así nos podemos ir haciendo el gráfico en varias ocasiones. ¿Listo? En ese movimiento, entonces, podríamos intuir que si el gráfico mantiene ese movimiento ascendente sobre esa tendencia alcista, podríamos llegar a decir que el movimiento del gráfico en esa tendencia al alza podría continuarse proyectando en este sentido al alza. Es decir, la probabilidad de que el precio continúe subiendo desde donde está en este momento, que es esta zona de aquí, voy a marcarla en este sentido, que es esta zona de aquí, esta zonita en la que está en esta parte, pues en ese momento el gráfico podría continuar subiendo hasta niveles todavía más altos que los anteriores, porque ya me mostró en situaciones anteriores que cada vez que me genera un máximo, luego un mínimo, luego me genera un máximo más alto que el máximo anterior, un mínimo más alto que el mínimo anterior. Es decir, que la probabilidad es que el gráfico posiblemente me haga nuevamente un máximo más alto que este máximo anterior. ¿Por qué? Por un simple patrón de comportamiento. Por lo tanto, yo en esta zona lo que voy a hacer es privilegiar o potenciar mis hipótesis de posibles compras en el mercado, buscando que el precio continúe subiendo en este sentido. En ese sentido, entonces, en esa lógica, ¿cómo vamos a utilizar o para qué nos van a servir las tendencias? La tendencia al alza y la tendencia a la baja, para saber qué tipo de operaciones vamos a tomar.
Hay una frase que creo que es de Benjamin Graham, si no estoy mal, y creo que hace parte de un libro que se llama El inversor inteligente, y en ese libro se utiliza una frase que para mí es bastante dogmática sobre el mercado. Let the trend be your friend. Deja que la tendencia sea tu amiga. No tiene ningún sentido, no hay ninguna inteligencia en tomar posiciones en contra de la tendencia. ¿Qué significa eso? Que si yo veo que mi tendencia es alcista, no tiene ninguna lógica que yo pretenda vender en un mercado al alza. Es decir, que yo pretenda tomar una posición en la que diga que el precio va a empezar a caer si el mercado tiende a continuar al alza. Y viceversa, no tiene ningún sentido que yo en un mercado a la baja intente decirle al mercado que yo voy a tomar una posición de compra pretendiendo que el precio va a subir cuando todo el modelo estadístico me dice que lo más posible que puede llegar a suceder es que el precio continúe bajando. En ese sentido, entonces, siempre que estemos operando en este tipo de operativa, en este tipo de estrategia, intentemos, en el 99% de los casos, intentemos, hagamos todo lo posible, tomemos todas las medidas para privilegiar la dirección de la tendencia. Si la tendencia es alcista, única y exclusivamente, excluyendo todo lo demás, única y exclusivamente vamos a intentar buscar opciones de compra. ¿Por qué? Porque esa es una de las decisiones que nosotros podemos tomar frente al mercado. Por lo tanto, vamos a tomar la posición o la operación o el tipo de orden que más oportunidades o probabilidades de éxito nos ofrezca. En este caso, si tenemos una tendencia al alza, la mayor probabilidad de éxito estará basada puntualmente en continuar buscando que el precio siga subiendo. Y viceversa, si la tendencia es bajista, en un mercado a la baja, vamos a continuar vendiendo pretendiendo que el mercado continúe lo que ya nos dice el modelo estadístico que va a continuar haciendo. Ahora, vamos a ver esto explicado o visto, digamos, reflejado en el mercado. ¿Cómo vemos esto? Entonces, esto sería una tendencia al alza. Ahora vamos a buscar una tendencia bajista. Creo que el dólar versus el dólar canadiense tiene una tendencia bajista que hemos visto antes. Vamos a ver aquí cómo el gráfico continúa haciendo este movimiento. Y vamos a ver cómo se proyecta esto. Entonces, nuevamente, estructura general del precio. Paso número 1. ¿Cuál es mi estructura general del precio? A ver. ¿Cuál es mi estructura del precio? Tengo un punto alto, un mínimo, otro punto alto, otro mínimo, otro punto alto, otro mínimo, otro punto alto, otro mínimo, otro punto alto. ¿Qué podemos esperar que haga nuevamente el precio en esa zona? La probabilidad, la estadística nos dice que en esa tendencia bajista, lo más probable es que el precio en su movimiento natural continúe a buscar un mínimo menor, es decir, un mínimo todavía más bajo que este que me hizo en esta zona. Ahora, aquí aparecen varias dudas, ¿no? La primera de ellas es, Fabián, ¿puede pasar en algún momento que el precio pues no continúe este movimiento, sino que aquí empiece a subir? Puede pasar, por supuesto que puede pasar. Repito, no es el santo grial, no es que esto es inamovible y nunca pasa nada diferente. No, sencillamente quiere decir que las probabilidades de que eso suceda, es decir, que el precio en vez de bajar empiece a subir, las probabilidades, la opción probabilística, estadística de que eso pase, es mucho menor a la opción de que continúe cayendo. ¿Por qué? Porque la tendencia, lo que el precio tiende a hacer es a continuar cayendo. Por lo tanto, nosotros, como inversionistas, lo que vamos a hacer al entrar al mercado es privilegiar la tendencia, privilegiar el movimiento en el que el precio, al parecer, está más cómodo. Recuerden que vamos a seguir subiendo material educativo de este tipo en nuestro canal de YouTube los viernes de cada semana. Así que suscríbete y dale a la campanita para que cuando subamos el video te enteres y puedas estar al día con este tipo de información. Siguiendo entonces con el tema, ¿qué vamos a hacer en este tipo de movimientos donde la tendencia es claramente bajista? A buscar cada vez opciones de venta. Y aquí es donde entramos ya en la parte de qué tipo de órdenes voy a empezar a utilizar. Es decir, ya hablamos de qué son las tendencias, para qué sirven las tendencias y cómo las vamos a utilizar, cómo le vamos a sacar provecho a esas operaciones. Y aquí nos vamos a devolver un poco a la observación que estábamos teniendo antes. Y es lo siguiente. En una línea de tendencia o vamos a borrar estas cosas y vamos a quitar estos elementos de dibujo.
En una estructura de tendencia alcista o bajista, nuestra intención es la siguiente. Cuando el gráfico tiene una tendencia al alza, voy a dar el ejemplo aquí sencillamente, nuestra intención es comprar. ¿Para qué compramos? Vamos a dar un ejemplo. Cuando yo compro un precio a este valor, 1.33.950, yo estoy proyectando que el valor o el mercado o el precio de ese activo específicamente van a continuar subiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo compro en esa línea roja que acabamos de hacer y cuando el precio se mueve al alza, todo ese diferencial es lo que yo voy a ganar. Luego veremos cómo ganamos y cómo perdemos dinero en Forex. Eso es otra clase que veremos en otro momento. Pero para que nos quedemos con este tip, cuando yo compro en el mercado, gano si el precio sube. Por el contrario, porque el mercado nos ofrece la opción también de ganar cuando el precio de los activos baja, si yo estoy en una tendencia a la baja y yo vendo en el mercado, tomo una posición en corto en el mercado, yo gano dinero, cuando vendo, gano dinero, si el precio del activo que acabo de vender, en este caso nuevamente en la línea roja, continúa perdiendo valor, es decir, continúa bajando. Nuevamente, así como cuando compro, gano si sube, cuando vendo, gano si baja el precio. Esto lo veremos a detalle en una próxima clase. Nuevamente, no se lo pierdan. Yo sé que me pongo un poco pesado, pero es para que lo tengan en la cabeza, se suscriban y no se pierdan esta información. Ahora, entonces, ¿para qué nos van a servir o cómo vamos a utilizar esta línea de tendencia? Porque en este mercado bajista, en esta tendencia bajista que tenemos aquí, por ejemplo, dibujada, yo ya sé que tengo que vender en una tendencia bajista. Ya sé que la tendencia es bajista. Ahora es dónde voy a vender en esa tendencia bajista. Es decir, exactamente en qué punto le voy a dar clic al botón de vender en ese movimiento bajista. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría que yo en este movimiento bajista, sí, es bajista, debo vender, etcétera, perfecto? Ahora, ¿qué pasa si yo vendo aquí en este punto? Es decir, si mi orden de entrada en el mercado se genera en esta situación de acá, que es muy factible, es muy posible, es bastante probable, nuevamente, que el precio en algún momento se gire y me ponga a perder durante algún tiempo en ese movimiento. Es decir, que el precio durante algún tiempo me genere una pérdida transitoria porque me mantiene en todo este movimiento. Voy a quitar esto de aquí. Me mantiene en todo este movimiento en una pérdida transitoria. ¿Por qué en una pérdida transitoria? Porque nuevamente recuerden, si yo vendí en este lugar, la única forma que gane es que el precio continúe cayendo, pero si el precio empieza a subir, yo empiezo a perder dinero. Si mantengo la operación abierta, esperando o con la expectativa o con la intención de que el precio continúe bajando, lo que estoy es acumulando una eventual pérdida hasta que cierre la operación, con la esperanza de que en algún momento el precio, nuevamente, respetando la tendencia que ya hemos marcado, continúe efectuando un movimiento bajista y nuevamente genere el movimiento más bajo que yo estaba esperando. Sin embargo, si tomo una posición en esa zona, pues habré soportado o aguantado un movimiento de pérdida muy grave o muy grande que era innecesario tomar en esta zona del mercado. Entonces, todo este movimiento que el precio se devolvió, nos tiene perdiendo dinero, luego empieza a caer y solo cuando llegue hasta este nivel nos empieza a generar utilidades el trade o la operación que hemos situado en esa línea roja de abajo. Ahora, entonces, nuevamente, ¿para qué vamos a utilizar la tendencia? Para encontrar el momento adecuado en el que, probabilísticamente hablando, podemos tomar el mejor tipo de operación. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer o cómo se miran ese tipo de cosas? Bastante sencillo. Si yo tengo una tendencia bajista, es decir, el precio tiende a caer cada vez más, yo voy a intentar buscar cuáles son los precios, los puntos, los picos en los que ese movimiento bajista, estoy utilizando el ejemplo de una tendencia bajista, se pone lo más caro posible dentro de ese movimiento bajista, es decir, estos picos altos en una tendencia bajista, para intentar vender en esas zonas. ¿Por qué? Nuevamente, el ejemplo que acabamos de dar ahora. Si en vez de vender por acá abajo, vendemos por aquí arriba, el precio va a empezar un movimiento bajista y nos va a poner a ganar dinero casi que de inmediato.
Por lo tanto, cuando el gráfico tome una corrección, que es el nombre que lleva este movimiento alcista dentro de una tendencia bajista, cuando tome esta corrección el gráfico, cuando el gráfico deje de bajar, suba, nos cree otro mínimo, nosotros ya estamos ganando dinero desde aquí. Entonces, podemos tener la capacidad de continuar manteniendo la operación sin riesgo de pérdida y luego continuar ganando cuando el precio continúe cayendo. Sería lo ideal. Ahora, nuevamente, como dije más arriba, es muy bonito verlo en dibujos, pero luego llevarlo a la práctica es un poco más complejo y como les he dicho, esto tiene unos matices, una serie de herramientas extras que hay que ingresar a toda esta operativa para hacerlo todavía más preciso. Una vez visto esto, entonces, ahora en el gráfico, ¿cómo aplicamos esto al gráfico? ¿Cómo llevamos esto a el mercado, digámoslo así, real? Entonces, esto visto en el gráfico, vamos a seguir utilizando el ejemplo del dólar versus el dólar canadiense, pues se vuelve bastante sencillo. En esta operativa, entonces, lo que vamos a hacer es apoyarnos en una línea que aquí en TradingView la podemos encontrar aquí de segunda, hay una herramienta que se llama línea de tendencia, le damos clic y lo que vamos a hacer es coger esta línea primero y borrarla, y vamos a quitar esta que acabamos de hacer aquí, que quedó mal hecha. Generamos una línea de tendencia y vamos a crear esta linecita de tendencia como una ayuda. Y vamos a unir la mayor cantidad de velas posibles sin cortar los cuerpos y no importa que corte las mechas de las velas. La próxima clase es sobre velas japonesas, así que no se la pierdan. Y una vez creada esa línea de tendencia, lo que vamos a intentar es, sobre esa línea de tendencia, intentar tomar oportunidades de venta o de venta en el mercado. En esta, nuevamente, tendencia bajista, mínimo, 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 y esperamos que genere otro mínimo. Es la probabilidad, la posibilidad lo que podemos estar viendo. Cuando esto se genere, entonces, lo que hacemos es intentar vender nuevamente. ¿Qué podemos generar como hipótesis? Que el precio, cuando se gire, nuevamente venga hasta esta línea de tendencia, nos cree una especie de corrección hasta esta zona y continúe cayendo. Que nuevamente, repito, ¿qué puede pasar que el precio continúe subiendo? Por supuesto que puede pasar, es una opción, pero ahí ya estaríamos hablando de un cambio de estructura en el precio que veremos luego más adelante en otra clase. Por ahora estamos viendo solamente tendencias, vamos paso a paso, con claridad, poco a poco, viendo cómo utilizamos estas herramientas, pero recordando siempre que ninguna herramienta única, utilizada de manera aislada, utilizada de manera sola, puede llegarnos a ser rentables o a tomar operativas que sean sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, entonces, ¿qué sería lo ideal? Poder tomar operativas, ventas en este tipo de zonas, es decir, vender en este lugar, voy a quitar esto, vender en este lugar, vender en este lugar, y cuando el precio vuelva a buscar esta corrección que esperamos haga más o menos en este lugar, pues volver a vender cerca de este lugar. ¿Sí? Una vez que el precio genere este movimiento, volvemos a vender con la expectativa de que el precio continúe cayendo. Veremos si eso se termina sucediendo, si termina pasando. Todavía el mínimo que está generando en esta zona no es más bajo totalmente que este anterior, así que esperaremos que termine de dar el movimiento como lo tiene que dar. Esto ahora observado nuevamente en el gráfico o en el movimiento alcista, pues es o funciona de la misma exacta manera de lo que veníamos hablando. Tengo un movimiento al alza, tengo un movimiento fuerte al alza, libra versus dólar americano, y mi movimiento al alza pues está comprendido por una línea de tendencia que podemos nuevamente, segundo botón en TradingView, y generamos una línea de tendencia. Podemos cortar mechas, no cortando cuerpos, que toque la mayor cantidad. Y nuevamente, ¿cuál es mi expectativa? Miren que el precio tiene la estructura que estábamos viendo de la línea de tendencia alcista. Venimos aquí, un mínimo, un alto, un mínimo, un alto, aquí me hace otro mínimo y esperamos, tenemos la expectativa de que me cree un alto más alto que el anterior y al buscar la corrección, ahí entramos a comprar. Entonces, ¿para qué nos va a servir la tendencia? Uno, para intentar entrar en los precios, en el mejor precio posible dentro de esa tendencia. Cuando estamos comprando, entrar en el precio más barato posible para tomar una oportunidad de que el precio empiece a subir. Y cuando estamos vendiendo, para tomar el precio más alto posible para encontrar la oportunidad de que el precio continúe cayendo.
Espero, chicos, que haya sido de utilidad todo lo que hemos visto el día de hoy. Espero de todo corazón que la situación les haya aclarado un poco esta herramienta, este tema de cómo funciona específicamente las tendencias, para qué sirven y cómo las utilizamos en el mercado. Recuerden suscribirse, recuerden darle al botoncito de la campanita para que no se pierdan ninguna de las publicaciones de lo que vamos a estar compartiendo. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, se las dejo abajo en los comentarios. Cualquier duda, pregunta, chicos, lo que podamos ayudarles a aprender y a poder profundizar en el tema del mercado Forex o en cualquier tipo de mercado en el que estén operando, si podemos ayudarlos con todo el gusto del mundo, déjenlo en los comentarios, por favor. Nada, eso es todo por hoy, chicos. Mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All. Espero haberles servido y haberles aportado valor el día de hoy. Que tengan una semana muy, muy, muy feliz, llena de buenas inversiones y llena de profits para todos. Un abrazo, chicos, y hasta la próxima.